Bienvenidos a una nueva edición del Arte de Juzgar de Plataforma Electoral. Yo soy Pedro Antonio Enrique Soto, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Y el día de hoy nos encontramos en un extraordinario recinto en la Ciudad de México, este recinto de muchos siglos de historia que ha sido templo, que ha sido caballerizas en algunas épocas y más aún el recinto donde se expide la primer Constitución mexicana de 1824. Y quiero presentar a nuestro invitado y anfitrión el día de hoy, al doctor José Gamas Torruco. Muchas gracias, José, por recibirnos en este extraordinario recinto. Un honor. Muchas gracias. Pues hay una pregunta fundamental: ¿por qué un museo de las constituciones? ¿Por qué tener en México un museo que recoja la historia constitucional de nuestro país? Bueno, mira, México es un Estado de derecho. México cree en la soberanía del pueblo y cree en la ley y en las instituciones. Sobre esas bases está construido nuestro edificio social. Estamos ya muy cerca de conmemorar el centenario de la vigente Constitución, de la Constitución de 1917. Las instituciones no aparecen como si surgieran del centro de la tierra. Las instituciones tienen un desarrollo y ese desarrollo se puede ver si desde el inicio podemos ubicar cuáles son las aspiraciones que ha mantenido el pueblo mexicano. Las ideas de soberanía, las ideas de división de poderes, el federalismo, etcétera, los derechos humanos, son instituciones que surgen en México y que han costado sangre. Correcto. Que hay hombres que han dado su vida y han sacrificado mucho con el propósito de lograr instituir. Nosotros en este museo no hemos hecho otra cosa que seguir los lineamientos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que concibió este museo precisamente con la idea de que se viera toda esa evolución, de que se analizara esa evolución y, por supuesto, que se diera a conocer al público. Nosotros no cumplimos tanto una función académica como una función de difusión. De difusión. Es decir, nosotros nos acercamos a la gente. Hace un momento, como tú viste, pues estaban aquí un conjunto lleno de niños. Porque tenemos talleres donde con un lenguaje accesible a los niños vamos poco a poco enseñando lo que son nuestras instituciones, el origen y el respeto que merecen. Todo esto naturalmente en un contexto histórico. Desde el principio
pues analizamos cómo se van gestando cada una de ellas. Pues es una tarea fundamental que realiza nuestra alma mater en México, la UNAM, de recoger esta historia pues del acta de nacimiento de este país, ¿verdad? Así es. Desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la Constitución del 17. Y a propósito de esto y de la referencia de los niños que hace un momento aprendían en este museo, justamente también la UNAM lleva, si mal no recuerdo, 2 encuestas sobre el conocimiento de la Constitución mexicana por parte de los mexicanos. Y bueno, los datos son muy preocupantes, ¿verdad? Estamos entre un 70% aproximadamente de mexicanos que dicen conocer muy poco a la Constitución y un 20 y tantos por ciento decir no conozco nada de la Constitución. Por eso esta tarea de difundir el conocimiento de la Constitución a través de un museo es fundamental. ¿Qué opinión te merece, José, respecto de este fenómeno que estamos viviendo en nuestro país? La experiencia que hemos tenido ya en 4 años de funcionamiento confirma las conclusiones de ese estudio al que tú te refieres, que hizo en su momento el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia universidad. Es decir, el desconocimiento de la Constitución. Lo que el museo ha buscado es precisamente un acercamiento al público y hemos editado algunas publicaciones, pero fundamentalmente quiero destacarte que junto con la Suprema Corte de Justicia estamos editando una serie de folletos dirigidos a niños, a jóvenes, donde se va explicando la Constitución, yo te diría, no tanto capítulo por capítulo, sino tema por tema, claro, independientemente del orden en que la Constitución los trate. Y esto ha tenido una recepción extraordinaria. Por otra parte, pues nos estamos acercando también mucho al público en general con publicaciones en que damos una idea de lo que es la historia constitucional mexicana y cómo se van desarrollando nuestras constituciones. Hay personajes que, pues para el público en general, quizás no tendrían un gran conocimiento, como es, por ejemplo, pues nada menos que Ramos Arizpe, de quien hemos platicado. Claro. Y sin embargo, pues desde el punto de vista constitucional es fundamental. Don Valentín Gómez Farías, que es un precursor de la Reforma. Y la Reforma, pues indiscutiblemente se conocen las personalidades de don Benito Juárez, de don Sebastián Lerdo de Tejada, pero como que Gómez Farías queda un poquito diluido cuando él planteó la Reforma desde 1835. En fin, nos hemos ido nosotros también pues mucho aprendiendo precisamente cuando nos damos cuenta de las lagunas que existen y de la necesidad pues de dar una explicación que dé base a lo que está ocurriendo el día de hoy. Si nosotros creemos profundamente en las instituciones y las instituciones tienen que ser explicadas y tienen que ser conocidas. Hay a veces pues una idea un tanto cuanto deformada. No me referiría yo a acontecimientos políticos, porque no es nuestra función esa, sino precisamente enseñarle al público cuál es la institución y cuál es el sentido de la institución. Pues justamente lo conversábamos previo a esta charla, de que en este museo hay, además de la oportunidad de conocer el arte, porque hay murales, hay vitrales con una
valor artístico pues fundamental para la historia artística de nuestro país. Pero también comentábamos cómo conocer la Constitución no implica solo abonar al texto planteado en los documentos que terminaron siendo aprobados por los constituyentes, sino cómo nos da la oportunidad este museo de conocer el contexto histórico en la que fue tomada cada decisión política fundamental de este país. Y bueno, esto es algo que México tiene que conocer, principalmente las nuevas generaciones, para poder entender el origen de este país y cómo se ha gestado una lucha a lo largo de muchos años para lograrlo. Por ejemplo, leía aquí los retablos sobre la restauración de la República con Juárez, ¿no? Y cuál es la lucha histórica en este momento. ¿Cómo podemos conocer esa estructura del museo a partir de los diferentes momentos históricos del constitucionalismo mexicano? Precisamente estudiando o mostrando la evolución de las instituciones. Se me ocurre, por ejemplo, derechos humanos. Por ejemplo. Derechos humanos. Derechos humanos, ¿dónde se origina? En México. Bueno, la primera declaración de derechos humanos para el museo, y así lo consignamos, es el decreto que establece la abolición de la esclavitud de Miguel Hidalgo. Claro. Después, el de Morelos y la Constitución insurgente, la de Apatzingán, el 14. La de 1814, que está aquí. Allí es como se comienza verdaderamente la lucha por los derechos humanos. Después, como que se semblantean como limitaciones a la autoridad en la Constitución de 24. Entre paréntesis, mucho se dice que no contiene relación de derechos humanos la Constitución de 24. Sí tiene. Sí la tiene, claro. Sí la tiene, pero la tiene, digamos, un poquito escondida, pero claro, era la época porque se destacaban como las limitaciones al Ejecutivo y las limitaciones al Poder Judicial, y está en los capítulos respectivos. No hay una declaración en el sentido que ya lo hacen otras constituciones. Pero son limitaciones a la autoridad. Inclusive, claro, inclusive lo encontramos en las constituciones centralistas, en la de 36, que es una constitución que por haber sido una constitución centralista, al triunfo del federalismo, pues simplemente, yo diría, se satanizó. Claro, claro. Y no se ve, como sí tratamos de ver nosotros, pues la evolución que tiene esa constitución y lo que esa constitución verdaderamente aporta, porque ya tiene una declaración de derechos humanos y es una declaración muy completa, sobre todo en las garantías al proceso judicial. Después, pues ya viene la Constitución de 57, desde luego el Acta de Reformas de 47, y la Constitución de 1857, donde se establece ya una verdadera declaración de derechos humanos, ya aumentan, digamos, los derechos humanos. Y llegamos a 17, donde los derechos humanos se completan con los derechos sociales. Es decir, allí ves tú una evolución y el museo destaca cómo eso ha sido una continua lucha, una continua y permanente preocupación por ir extendiendo los derechos. Y los derechos que en un principio son mínimos, pues son derechos que después maximizados, se maximizan. Claro. De los derechos políticos, bueno, pues los derechos políticos, por ejemplo, y ahí sí me refiero a las constituciones centralistas, los derechos políticos están reservados a las personas que obtienen un determinado ingreso o tienen un determinado nivel de fortuna. Claro. Pero llegamos al Acta de Reformas de 47 y el Acta de Reformas de 47 establece el sufragio universal, que recoge la Constitución de 57 y luego la Constitución de 17. Entonces, si nosotros analizamos el día de hoy nuestra Constitución, las reformas que ha recibido, no vemos otra cosa sino completar esos derechos de acuerdo con las circunstancias.
Entonces establecer un sistema pues completo como el que tenemos el día de hoy, donde los derechos están enormemente protegidos. El juicio de amparo. En las primeras constituciones aparece cierta preocupación de que los actos de la autoridad se ajusten a la Constitución, pero ya en el Acta de Reformas de 1847 de plano se establecen las bases del juicio de amparo. Correcto. Y ahí viene toda la evolución que aquí destacamos. ¿Cómo va a evolucionar el juicio de amparo? ¿Cómo llegamos al momento en que se considera que el juicio de amparo no es suficiente para que haya un sistema completo? Y entonces vienen las reformas constitucionales donde se adopta las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, con lo cual completamos la protección de la Constitución. Que por cierto ya había un antecedente en el Acta de Reformas de 47. ¿Sí? Ya allí el talento de Mariano Otero había puesto el control político. No era la época para establecerlo, pero ya está semblanteada la idea. Entonces todo eso es un elemento importantísimo para que el público conozca que pues, la situación presente es una situación histórica y que ha costado muchísimo y que las instituciones no están inventadas. Las instituciones parten de una base y evolucionan. Y así sucesivamente, pues podemos platicar en extenso de muchos de estos temas, pero así podemos ver la evolución de los poderes, en fin, muchos de los temas que se abordan constitucionalmente. Y eso nos da una conclusión muy clara. La Constitución es un documento vivo. Así es. Es un documento en constante movimiento. Así es. Que va recogiendo las necesidades actuales de una sociedad. Muchas veces, y este es un buen ejemplo para conocerlo en este museo, porque nos damos cuenta cómo a veces cuando la Constitución ha dejado de atender esa evolución social, ha venido el movimiento armado que busca romper ese estado de cosas por reglas en las que ya no es confortable una sociedad. Entonces es un documento vivo. Absolutamente, absolutamente. Y lo que tú señalas es importantísimo en la Constitución de 17, la aparición de los derechos sociales ante una situación de desigualdad que había permeado toda la administración del general Díaz, que por otra parte pues tuvo también el mérito de buscar una evolución económica de México, en fin, pero que pues sí creó un régimen de desigualdad que rompió el orden constitucional en 1910, en la primera etapa de la revolución que fue la maderista, y luego pues clarísimamente ya en el movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza. Estamos a muy poco de celebrar el centenario de la Constitución, diríamos la Constitución más longeva dentro de todo abanico de constituciones que hemos tenido desde 1824. ¿Cómo se avisora, cómo avisora José Gamas, un estudioso del derecho constitucional, del federalismo, los años por venir? En un tiempo hubo un debate muy intenso sobre la necesidad de un nuevo constituyente, en otros más reformas que hoy se han dado y que durante muchos años estuvieron como cláusulas pétreas ahí y que hoy se han roto con las llamadas reformas estructurales. ¿Cómo avisora el estudioso del derecho constitucional esta nueva época? Mira, en primer lugar, quiero decirte que siempre he considerado, y lo he escrito, ahí no me puedo echar para atrás, pero de todos modos creo en ello. Si tú analizas el texto original de la Constitución al texto del día de hoy, pues sí hay muchas reformas. Sí, pero si tú consideras lo que era el país en 1917 y lo que es el país el día de hoy, pues es una realidad totalmente distinta.
Si tú analizas cuál era la situación internacional en esa época A lo que y vivimos lo hoy. que hay el día de hoy, es otra cosa. Si tú analizas la importancia que tenían los sistemas económicos en 1917 y el sistema económico Global. actual global, es otra cosa. Si tú analizas las reformas en ese contexto, pues yo creo que estás en toda la libertad de opinar, pero siempre y cuando tengas eso en cuenta. Claro. Porque de otro modo, pues vas a decir, bueno, ¿y por qué tanta reforma? Sí, efectivamente. Que es hay una de reformas. las críticas Y mayores, ¿verdad? sí, yo creo, y lo he también dicho, pues hay reformas que no tenían sentido. Hay reformas que simple y sencillamente pudieron haberse Fueron evitado programas y de no hubiera gobierno pasado en algún nada, momento, ¿verdad? No hubiera pasado nada. Oportunismos políticos, cosas que no tienen trascendencia y que han hecho, sí, de la Constitución, pues un documento demasiado complejo. Yo, en lo personal, sostengo que valdría la pena hacer una depuración de la Constitución. Y hay quien piensa lo mismo que yo estoy pensando. Eso también lo he manifestado. Una depuración y algunas de las particularidades de la Constitución podrían irse a algo que no existe institucionalmente, que serían leyes constitucionales. O sea, un segundo grado que tuviera también un procedimiento especial de reformas, porque el día de hoy Así es, ya entran al proceso ahí ordinario. entramos a una serie de discusiones Claro. teóricas, pero la realidad es que todas las leyes tienen la misma jerarquía Es formal. correcto. Entonces, en ese sentido, pues yo admitiría. Ahora, hay un factor muy importante, yo admitiría, que hay mucho también de desconfianza política. Yo creo que ese es el Y factor principal. y decir, no, esto para que no me lo vayas a reformar al siguiente sexenio, ahí queda en la Constitución. Y entonces, pues a ver si se atreven. Y las Entonces, composiciones de los congresos cada vez por más eso complejas. sí creo que valdría la pena revisar, pero dejar los principios fundamentales. Eso sería una tarea muy importante. Incluso recientemente también, a propósito jurídicas, en UNAM sacaba un estudio sobre el texto constitucional y me llama la atención un dato, que hoy el artículo 28 constitucional, el número de palabras que tiene es el total de palabras que tuvo el texto original del 17. Sí, sí. Sí, porque pues allí tenemos toda la construcción nueva y es todo el capítulo, es todo el capítulo económico, independientemente de que esté en otros artículos, donde tú estás ya creando organismos autónomos. Sí. Y esos organismos autónomos, pues yo sí siento, la verdad, Que que hay esos deben ir en muchos otro lado, ¿verdad? aspectos totalmente inútiles. Claro. Incluso yo no creo que eso a nivel de una legislación ordinaria, no hablo de esta idea de tener un segundo grado de leyes, pues podría quedar sin mayor problema. Se le dan facultades al Senado, se le dan facultades a la Cámara de Diputados. Yo creo que es muy difícil que en un momento dado se le cercenen esas facultades, esas ya están. Claro. ¿Para qué hacer todo ese ejercicio? Cuando podía haberse hecho a través de pues una ley, y yo creo que no hubiera pasado nada. Hay un hecho, es decir, significativo, y nosotros lo podemos dar cuenta en este recinto, todos los momentos históricos fundamentales de este país donde ha habido necesidad de un cambio de régimen, monarquía, federalismo, centralismo, monarquía, siempre ha sido a través de medios violentos. Sin embargo, la transición que hemos tenido en México ya en el siglo XXI ha sido a través de los medios pacíficos y justamente a raíz en el 2000 de la
atinente reforma constitucional que ha permitido la pluralidad democrática de este país. Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, se termina una clara etapa de predominio del Ejecutivo para llegar a una etapa de poderes más equilibrados. Y naturalmente se abre el Congreso de la Unión como un órgano pluripolítico, es decir, con una participación pluripartidista. Entonces todas las corrientes pueden quedar manifestadas. Tú podrás decir que hay defectos, pero los principios ahí están y la institución ahí está. La institución tú la puedes mejorar, pero ya abriste el camino. Y tenemos otro país y tenemos otra democracia, en fin, tenemos ya una verdadera estructura, pues de acuerdo con los tiempos, porque nos sabíamos perfectamente bien que ese régimen de una sola persona no podía continuar. Claro. Entonces, sí, la reforma constitucional para mí es fundamental y yo la veo siempre, te digo, en ese aspecto. ¿Cuál era el país que teníamos? ¿Cómo vamos evolucionando? Pues evolucionamos, oye, en una década este país es otro. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que consideramos siempre sin pensar, como si esto fuera monolítico, como si la población fuera monolítica, cuando tenemos una población joven que está inmersa en otra dinámica. Uno no se da cuenta cuándo crece o cuándo se vuelve, digamos, adulto mayor. Pasan los años ahora yo me encuentro con mis alumnos. Como tú ves, tú eres de una generación, no me tocó la suerte de que tú estuvieras conmigo, pero me encuentro con los alumnos y a veces hasta me equivoco porque veo el nombre de fulano de tal, digo, este es mi amigo, le hablo por teléfono, oye fulano, dice, maestro, yo soy su hijo y hasta nieto. Pero entonces, esa evolución anecdótica, como lo estoy planteando, es sin embargo real. Y la gente cambia y los jóvenes piensan distinto. Claro. Y eso lo tienes que ir modulando. Este país cambia muchísimo. Claro. Hay una cosa de lo que dices que quisiera yo destacarte, porque creo que poca gente lo menciona. Mira, tú dices, se ha llevado este proceso en paz. México no ha tenido juntas militares desde 1917. Y eso es gracias a la Constitución. No ha tenido juntas militares. El ejército mexicano ha servido a los poderes constituidos y lo sigue sirviendo. Con altísimo honor. Eso no lo vemos. Eso para nosotros es casi decimos, bueno, eso es obligado. Cuando tenemos tan cerca todavía en fecha los fenómenos de América del Sur, Argentina, Uruguay. El siglo XX está marcado por eso. Chile. Es decir, países, sobre todo Uruguay y Chile, que se proclamaban como verdaderas democracias. Y tú lees los textos de la época y nos los ponían como ejemplo. Claro. No, Chile, Uruguay, con todo respeto para nuestros hermanos, pero esto pues no resultó y México pudo evolucionar a base del respeto a las instituciones y a la Constitución. Pues estamos llegando a nuestro fin, José. Nos gustaría que nos pudieras aquí a Plataforma Electoral obsequiar uno de los ejemplares y dedicarlo al programa para tenerlo dentro del acervo del arte de juzgar. Mira, voy primero a la dedicatoria que tú me pides. Gracias. Pues ojalá que nuestros televidentes puedan tener la oportunidad de conocer este recinto histórico que alberga este Museo de las Constituciones, un recinto, como decimos, centenario, con muchos siglos de historia y que sin lugar a dudas nos llevaremos un aprendizaje fundamental a quienes nos apreciamos de conocer la historia de este país.
Aquí casi todo esto lo hago yo con todos mis colaboradores y pero lo que te estoy entregando es precisamente un folleto dedicado al público sobre el recinto mismo. Excelente. La historia de todo este originalmente edificio Templo dedicado a la colegiata de San Pedro y San Pablo, en un edificio colonial, uno de los primeros edificios del centro histórico, donde estamos, voy a aprovechar, esquina de San Ildefonso con calle del Carmen, eso es un comercial para el público que nos visite. Y este folleto contiene la historia del recinto. Y por otra parte, este otro folleto que es relativo precisamente a la historia constitucional mexicana. Estos dos folletos, aparte de otros que ya vamos editando desde la Constitución. Que además están en línea, ¿verdad? En internet. Sí. Nuestros televidentes Entonces lo pueden podemos consultar. ir viendo toda la evolución. Nos proponemos ir constitución por constitución, desde el esfuerzo enorme de los insurgentes de la Constitución de Apatzingán, luego la Constitución de Cádiz, y ya estamos sobre la Constitución de 1824. Pues queremos agradecer a José Gamas Torruco la hospitalidad que ha tenido a Plataforma Electoral y al programa El Arte de Juzgar por permitirnos realizar una edición más de su programa El Arte de Juzgar. Ojalá que nuestros televidentes asumamos como reto que a escaso año y medio de celebrar el centenario de la Constitución podamos conocer más la historia de este país a través de sus constituciones. Muchas gracias por escucharnos.